Es sabido que en la Torá hay diferentes capas de interpretación. Y la más simple se llama Pshat. Pshat significa justamente el significado simple de las cosas, de las historias, de los versículos, etc. El comentarista principal de este nivel, mundo del Pshat, del nivel simple, es Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, que vivió en Francia aproximadamente año 1050. Ahora bien, en la parsha de esta semana hay una historia que en el mundo del Pshat, del significado simple, aparentemente no tiene sentido. Y de acuerdo al comentario de Rashi, menos todavía, y más aún, Rashi no dice absolutamente nada sobre esta historia. Y es sabido entre las reglas de interpretación para entender el comentario de Rashi y la genialidad del comentario de Rashi, que cuando él no dice nada, es porque se entiende la historia en términos sencillos y simples sin la necesidad de comentar nada. Y más aún, es sabido también que Rashi escribe su comentario Ben Homesh Lemikra para un chico de 5 años, que cuando está estudiando el texto surge una pregunta en su mente. Esto es lo que Rashi pregunta y contesta. Y si Rashi no dice nada, es porque un chico de 5 años entendería esto en forma sencilla. Ahora bien, en la parsha de esta semana hay una historia de estas extrañas, por así decir. Jacob Avinu, nuestro patriarca Jacob, se casa en la práctica con 2 hermanas, Rachel y Lea. Primero se casó con Lea y después con Rachel, e incluso hay una opinión que dice que Bila y Zilpa también eran hermanas de Rachel y Lea. En la práctica se casó con 4 hermanas. Ahora bien, es sabido, y Rashi lo dice incluso, que nuestros patriarcas cumplían todas las mitzvot incluso antes de haber sido entregada la Torá. Siendo así, hay una mitzvah en la Torá, una prohibición de casarse con 2 hermanas. Siendo de esta manera, ¿cómo puede ser que que Jacob se casó con 2 hermanas, con 4 hermanas? Está prohibido de acuerdo a la Torá, y Jacob cumplía todas las mitzvot. No encontramos que Rashi diga absolutamente nada sobre esta cuestión, ni en esta parsha, ni en ninguna parsha. Entonces, ¿cómo puede ser que esto sea algo tan obvio para un chico de 5 años que Rashi no necesita decir nada? Hay diferentes explicaciones de esta cuestión. El Ramban Nachmanides dice que en la práctica los patriarcas cumplían todas las mitzvot dentro de los límites de la tierra de Israel, pero fuera de los límites de la tierra de Israel no. Sin embargo, esto es lo que dice el Ramban, pero de acuerdo a la explicación de Rashi no pega, porque Rashi dice una parsha más adelante, Parshas Vayishlach, que cuando Jacob se iba a encontrar con su hermano Esav, le da un mensaje a través de unos mensajeros, y el mensaje era Im Lavan Garti. Im Lavan Garti significa con Lavan, nuestro tío, viví, porque Lavan era el tío de Jacob y Esav. Y la palabra Garti es exactamente igual que la palabra Tariag. Tariag es 613. Lo que Jacob le estaba diciendo a Esav, así es el comentario de Rashi, que Jacob, él decía, viví con Lavan, nuestro tío, y cumplí los 613 preceptos. Garti, Veshomarti, cuidé los 613 preceptos. Quiere decir que incluso viviendo en Harán, que era fuera de la tierra de Israel, donde vivía Labán y Jacob vivió con él unos cuantos años, Jacob cuidó los 613 preceptos. Quiere decir que la explicación de Ramban de que Jacob no cumplía los preceptos fuera de la tierra de Israel no nos sirve. Hay otro comentario que dice que en la práctica Jacob se casó con las 4 hermanas porque Dios le dijo. El mandato divino. Entonces, si Dios dice, uno lo hace. Pero no encontramos en ningún lugar en el mundo del Pshat, en el sentido literal y sencillo de las cuestiones, que esté escrito que Dios le haya dicho a Jacob que se case con Rachel, con Lea. Incluso Rachel y Lea fueron las que le dieron a Jacob a sus sirvientas, Bila y Zilpa. Siendo de esta manera, no tiene sentido esta explicación tampoco de que Jacob se casó con las hermanas porque Dios le dijo. ¿A dónde está escrito? ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde vemos una alusión que sea a este asunto? Ahora bien, para entender esta cuestión, tenemos que saber que todos los patriarcas del pueblo judío, desde la creación, por así decir, Abraham vino, hasta la entrega de la Torá, tenían la ley de Bnei Noach. Bnei Noach significa hijos de Noach, y tenían las leyes que Dios plantea no solamente para ellos en su momento, sino para toda la humanidad, 7 preceptos de Bnei Noach. Están explicados ampliamente en otro lugar. Ahora bien, si bien no hay una prohibición de que un Ben Noach se case con 2 hermanas, tenemos que entender por qué Jacob, que él cuidaba los preceptos de la Torá, incluso aquellos preceptos para los judíos,
como mencioné anteriormente en la pregunta, se casó en la práctica con 2 hermanas. Y la idea es la siguiente. Existe el concepto de jumbra. Jumbra significa cuando una persona es estricto consigo mismo y acepta algo que no está obligado a hacer. El hecho de que los patriarcas, siendo Bnei Noach, cumplían todos los preceptos de la Torá, no era porque Dios les haya mandado a hacerlo, sino porque ellos aceptaron sobre sí mismos esta jumbra, ser estrictos consigo mismos y observar estos preceptos, a pesar de que no estaban obligados. De hecho, el Zohar dice sobre la historia de Jacob, con los palos a través de los cuales Jacob multiplica el ganado de Labán para quedarse con el ganado para él mismo, etc. Con esto él cumplió la mitzvah de Tfilin. Quiere decir que vemos que existe el concepto de que los patriarcas cumplían las mitzvot, como mencioné anteriormente, pero no en forma de que estaban obligados, porque no tenían la misma forma las mitzvot, como los patriarcas las cumplían, que como nosotros cumplimos, y los ponemos tefilin en la caja negra acá, otra caja negra acá, etc. Jacob lo hizo de otra manera, porque no estaba obligado a cumplir esas mitzvot, él aceptó esto sobre sí mismo. Ahora bien, los preceptos de Bnei Noach son una obligación que Dios estableció para toda la humanidad y también en la época de los patriarcas para ellos. Esto era una obligación, una mitzvah, por así decir, un precepto, una obligación que los patriarcas tenían. Lo que no es el caso con el resto de las mitzvot, era una jumbra. Ahora, cuando una jumbra, uno es estricto y acepta un asunto sobre sí mismo, entra en conflicto con un precepto de la Torá, entonces la jumbra pierde su fuerza y tiene que ser dejada de lado. ¿Cuál es el precepto de la Torá que Jacob estaba cumpliendo al casarse con Rachel y Lea? Y la idea es la siguiente. Encontramos que los Bnei Noach, todo el mundo entero, aceptó ciertos asuntos sobre sí mismos para toda la humanidad. Uno de ellos es no engañar. Encontramos esto cuando Jacob le pregunta a Labán, después de haberle dado a Lea en lugar de Rachel, Lama remisani, ¿por qué me engañaste? Y a pesar de que Labán Aramoy, era un tipo que engañaba y esta era su vida, tuvo que dar una excusa, porque no hacemos así en nuestro lugar, de dar la hija menor antes que la hija mayor. Quiere decir que Labán tuvo que encontrar una excusa por la cual, entre comillas, engañó a Jacob, porque no se hacía esto. Ningún Ben Noach engañaba, y esto era algo que todo el mundo aceptó. Al haberlo aceptado, toda la humanidad se transformó en una obligación, tenía la fuerza de din, de ley, de Bnei Noach. Por eso Jacob se le quejó a Labán, ¿por qué me engañaste? Nadie hace esto. Ahora bien, Jacob le prometió a Rachel que se iban a casar con ella, al punto tal que le dio ciertas señales, que después Rachel le dio a Lea para que Lea no pase vergüenza, etc. Pero el punto es que si Jacob no se casaba con Rachel, estaba transgrediendo la prohibición de engaño que todos los Bnei Noach habían aceptado sobre sí mismos. Siendo de esta manera, para no transgredir esa prohibición, de vuelta, que todo el mundo había aceptado, toda la humanidad había aceptado, Jacob dejó de lado su propia jumbra, su propio ser estricto y haber aceptado sobre sí mismo todas las mitzvot de la Torá, que incluyen no casarse con 2 hermanas. Entonces se casó con Rachel, a pesar de que ya se había casado con Lea. De aquí podemos aprender una enseñanza muy interesante, práctica para nosotros hoy en día. Uno podría pensar que uno tiene un cierto nivel espiritual y tiene que ocuparse de desarrollar ese nivel espiritual, y si hay otros que están en un nivel más bajo, pues ¿qué le importa? ¿Por qué me tengo que dedicar a ellos si yo me podría dedicar a mis asuntos espirituales muchísimo más elevados? Aprendemos de esto que si es una jumbra, si uno está yendo más allá, por así decir, de lo que la ley exige, tiene que dejar esto de lado para ocuparse de lo más básico, que es el beneficio de otra persona que necesita estudiar Torá y no sabe los asuntos más básicos de la vida, de acuerdo a las enseñanzas de la Torá, pues hay que ocuparse de esos asuntos. Hay que dejar de lado los grandes niveles que uno podría alcanzar y llegar por el beneficio de otra persona que no está ni siquiera en los niveles más básicos. Y esto es lo que aprendemos de esta, o por lo menos una de las ideas que aprendemos de esta historia de Jacob, donde él dejó de lado su propia cuestión que él aceptó sobre sí mismo para el beneficio de otro Yehudí, para que no sufra otra persona, por así decir. En este caso era Rachel, que le había prometido que se iba a casar con ella y no estaba cumpliéndolo.